9 menos 10 de la mañana y ahora sí le damos la bienvenida al intendente de Salto, Andrés Lima. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy buenos días y bueno, gracias por la invitación. Un placer Bienvenido. tenerlo Hemos acá. hablado otras veces, pero siempre a través del aparato, ¿no? Sí, a través del sí. celular. Bueno, lo que pasa es que parece que cerca Salto, porque tampoco es tan lejos. No, pero, no. Pero si uno tiene que moverse, es una distancia. Sí, son 500 kilómetros y bueno, a veces es una dificultad, sobre todo para el turismo, para los uruguayos que viven al este, que tienen que hacer 7, 8 horas para ir a Termas de Arapey. Claro. Y creo que en ese proceso va a ser fundamental la conectividad aérea. Ajá. Con el aeropuerto que se va a remodelar y con la conectividad aérea se está hablando de 3 frecuencias semanales. Nos reunimos con la Corporación América y la Corporación América nos decía, para el año 2024 va a estar pronto el aeropuerto de Salto, el de Paysandú, el de Carmelo, y en el caso de Salto están pensando 3 frecuencias aéreas. Creo que eso le va a cambiar la vida a aquella región y en particular, si hablamos de turismo, ese turista del este que dice hoy no, a Salto no voy porque no tengo llego, que me hacer un 7 día. horas. A veces no tiene tampoco carretera transversal, ¿no? Para ir de forma más directa. Sí, tiene que cruzarse medio país de punta a punta. Con caminería más inestable en algunas partes. Sí, incluso nos decían el otro día que estuve en Piriápolis y en Punta del Este, alguien que vive en Maldonado y quiere ir un fin de semana a Salto, sabe que tiene 8 horas de viaje para ir y 8 para volver. Entonces muchas veces eso desalienta. Por el destino Termas se presenta muchas veces en Maldonado, sí. Y queda como esa diferencia, es decir, bueno, se presenta en Maldonado, que es el lugar turístico del Uruguay por excelencia, pero claro, ¿cómo hace para la gente para llegar ahí? Sobre todo los argentinos, ¿no? Sí, ¿Cómo hacemos para que los argentinos vayan? Esa es la gran dificultad. Por eso creo que la conectividad, y fue el elemento central de esa reunión con los operadores turísticos del este del país, a partir de ahí va a cambiar la realidad. Y la otra preocupación que compartíamos con la Liga de Fomento de Punta del Este y de Piriápolis es la ausencia de la clase media argentina, producto de la situación económica del hermano país, y eso ha hecho de que tengamos que trabajar muchísimo en el turismo interno, el turismo nacional, que es el que realmente ha sacado el destino adelante. En el caso de el este también, creo que ha contribuido muchísimo, sin perjuicio de que en el este, sobre todo en el departamento Maldonado, viene un turista con otra capacidad económica. Claro. ¿Hay alguna estimación de cuánto puede salir un pasaje, por ejemplo, Maldonado-Salto? Pensando que es el 2024, que es pasado mañana, ¿no? Sí, yo tengo la experiencia de BQB. Claro. BQB era el doble exactamente del pasaje por coche en ómnibus. Era el doble. No es para nada caro. No, si uno piensa que se ahorra las 7 horas de... Sí, y en aquel momento en 50 minutos despegabas de Salto y estabas en Carrasco. El problema, no sé si problema, el inconveniente que tuvo aquella propuesta fue que las unidades, los ómnibus, los aviones que se utilizaban eran muy grandes. Entonces tenían una capacidad muy grande y me imagino que el costo en relación al beneficio no dio la paramétrica. No iba de la mano. Modelo. Más bien es un avión de pequeñas dimensiones con capacidad, por ejemplo, 12. 15 o 12 pasajeros, sí, claro. Eso fue lo que nos transmitió. Con equipaje, porque si te vas, ¿no? Sí. Seguramente te vas a valija más Fue grande. lo que nos transmitió la Corporación América. Empecemos de menos a más. Empecemos con... Llenemos el de 12 y después vemos qué hacemos. Generemos el flujo, claro. Sí. Y lo otro bueno es que hay un involucramiento fuerte con la comunidad. Es decir, en aquel momento, con esta experiencia que mencioné antes, los salteños nos enteramos de la frecuencia después que la frecuencia ya estaba funcionando. Acá no, acá el proceso es inverso. Nos pidieron como intendencia que nos involucráramos en el tema y de que acercáramos o generáramos una instancia de diálogo directo entre, en este caso, la corporación y las posibles instituciones públicas o privadas que pudieran tener interés en utilizar el avión. Pero está claro que para aquella región, esta propuesta del gobierno de una inversión fuerte en el aeropuerto y la conectividad nos va a traer muchos beneficios. Sí, además va a haber que tener empresas de alquiler de auto, porque si vos vas en avión, bajás allá o acá y dejaste el auto en tu casa, evidentemente, ¿no? Tenés que tener un auto ya pronto para moverte. ¿No? Y en la medida... Por poner un ejemplo más. Y en la medida en que tenga continuidad la conectividad aérea de pasajeros, no hay que descartar luego el transporte de carga, ¿no? Que ahí, un solo ejemplo, el arándano, ¿no? El arándano que hoy se traslada de Salto al puerto Montevideo
a través de rutas nacionales, un Camión, viaje de 5 o 6 horas en camión, con el movimiento que tiene el camión, aplastándose la fruta, sí, ¿no? no es lo mismo que el avión. Entonces, eso también a futuro, lo importante es empezar, ¿no? Paso a paso, creo que en la medida en que se tenga los pies sobre la tierra y se construya de esta manera, se puede llegar lejos. Lima, 270 familias alcanzadas por el plan Avanzar. ¿Cómo fue ese diálogo entre la Intendencia de Salto y el Ministerio de Vivienda para decir, bueno, vamos a estos asentamientos? Fue rápido el acuerdo, el entendimiento fue rápido, sobre todo porque el Ministerio reconoce que en Salto hay un equipo técnico que viene trabajando hace mucho tiempo sobre este tipo de cuestiones. Y lo segundo es que también avanzamos rápidamente en la definición de los lugares, porque los asentamientos que fueron finalmente acordados, que es La Esperanza y La Amarilla, son asentamientos construidos en terrenos municipales, lo cual facilita la intervención. El terreno es municipal. Es municipal. Entonces no hay que estar pensando en comprar un terreno. Podemos hacer la intervención en el mismo lugar. Se arranca con la tierra. Claro. Por supuesto. Que muchas veces es lo más caro. Y sobre todo en este tipo de... Me imagino que hoy, sabiendo que el gobierno impulsa el programa Avanzar, deben haber unos cuantos propietarios de terrenos en las capitales departamentales interesados esperando que se los consulte por el terreno, porque en algunos casos el ministerio o la intendencia va a tener que comprar terreno. Entonces eso terrenos también, que ya están ocupados y que ese propietario no puede tampoco usufructuar de alguna manera, ¿no? No, pueden ser terrenos sin construcciones, donde van a ser realojadas las familias, pero está claro de que hoy ya, si ese terreno se lo vendía a 10, con esto lo van a vender a 20. Entonces, desde ese punto de vista. Entonces, creo que el hecho de que el terreno sea municipal facilita. Y lo segundo es que ya venimos trabajando con el gobierno, sobre todo en los servicios OCE y UTE. Buena parte de las familias que viven en estos dos asentamientos ya tienen agua potable, tienen energía eléctrica. Entonces, bueno, eso también facilita. ¿El dinero a qué se va a destinar? ¿A mejorar la vivienda en sí? Mejorar la vivienda en sí. La Intendencia lo que va a hacer es trabajar en las calles interiores, ordenando, porque había asentamientos en donde solamente se podía ingresar caminando, no entraba una ambulancia. El ancho de las calles. Muy angosto. Eso se modificó, se solicitó la colaboración de la población, hubo que correr algún terreno, pero bueno, hoy tenemos la posibilidad de que entre una ambulancia, un vehículo. ¿Y luminarias van a poner la Intendencia también? También. Ya estamos colocando iluminación, estamos colocando alumbrado público, entonces es mejora de la vivienda, agua potable, energía eléctrica, alumbrado público y servicios. ¿Crecieron entonces los asentamientos, Lima, después durante la pandemia o post-pandemia? Porque la ministra Irene Moreira dijo que relativamente no habían crecido tanto. ¿En Salto qué pasó? ¿Tiene que ver con ese relativo también? No hubo un crecimiento de asentamientos, sobre todo porque venimos trabajando con el gobierno en la policía territorial. Es decir, en la rendición de cuentas, incluso el año 2021, hay una fuerte articulación entre lo nacional y lo departamental para controlar y evitar nuevos asentamientos. O sea, la ocupación. La ocupación. De hecho, se habló de multas a las intendencias. Sí. Cosa que no prosperó, ¿no? Lo de que sean multadas, pero sí una vigilancia de la intendencia. Sí, una vigilancia, y hay responsabilidad también de parte de las intendencias en caso de no cumplir con ese rol. Y además también se generó normativa para poder intervenir en terrenos privados, que esa es la gran dificultad. Porque si la ocupación es en un terreno municipal, la intendencia interviene rápidamente. Ahora, si es un terreno privado, ya es más complejo porque es propiedad privada. De todas maneras, con la rendición de cuentas y con legislación departamental que fuimos elaborando cada intendencia, hoy tenemos la posibilidad incluso de intervenir en terreno privado, que también esa era el mayor problema que teníamos. Se conformaba un asentamiento en un terreno privado y no teníamos cómo entrar. Bien. Pero eso hoy hay herramientas jurídicas para poder evitarlo, y sí, creo que en general las intendencias somos conscientes de que no queremos más asentamientos y que trabajemos sobre lo que hoy existe. Usted había sido muy crítico con el gobierno. El 10 de marzo escribió un tuit donde decía que en campaña electoral habían prometido terminar con los asentamientos y construir 50.000 viviendas, y que el alumno no decía nada sobre asentamientos ni vivienda. ¿Esto del plan Avanzar cambia un poco su visión? Digamos que las dos cosas son ciertas. Es decir, 50.000 viviendas no se van a construir en este periodo. También es cierto que el plan Avanzar es un paso importante, ¿no? Es un paso importante porque estamos hablando de varios miles de viviendas, varias miles de familias que van a poder mejorar su calidad de vida y que van a tener el acceso a una vivienda. Creo que las dos cosas son acertadas. Es decir,
ese número de viviendas no se van a hacer, pero también uno tiene que reconocer lo que está bien, venga de donde provenga. Y en este caso el gobierno nacional, con esta decisión de instrumentar el programa Avanzar, tomó una buena medida que para las intendencias es clave y nosotros reconocemos el gran esfuerzo. Estamos hablando de 240 millones de dólares que el gobierno nacional destina a la erradicación de asentamientos. Me encima de la mano una pregunta que le quiero hacer, porque da la impresión, nosotros estamos acá en Montevideo y vemos un poco el fuego de las trincheras, ¿no? De oposición gobierno acá. Sí, y suenan las balas, los obúes, calibre 50, de todo, ¿no? Sin embargo, parecen estar en otra tesitura o sintonía los dos intendentes del interior frente amplistas, tanto usted como Orsi, ¿no? Inclusive en la reciente anuncio de medidas de la ministra de Economía, hubo algunos comentarios donde por lo pronto Orsi se desmarca un poco de la crítica in totum, ¿no? Ese fenómeno se debe un poco a la necesidad de negociar o el hecho de haber negociado en distintas etapas con el gobierno central. ¿A qué se debe un poco eso? ¿O a la personalidad de ambos intendentes? Capaz que un poco de todo, ¿no? En mi caso siempre he apostado por el diálogo. Creo que con diálogo es posible avanzar muchísimo más que con el fuego cruzado, con el enfrentamiento permanente. Y está claro que tenemos diferencias con el gobierno nacional, pero yo no vine para pelearme con el gobierno. Es más, siempre lo digo, el primer socio, el primer colaborador de las intendencias es el gobierno nacional. Y todo lo que hagamos, sobre todo pensando en cuestiones de desarrollo, lo tenemos que hacer con el gobierno nacional. El plan Avanzar es con el gobierno nacional. El plan Acceso que comenzó en la jornada de ayer es con el gobierno nacional. La central hortícola del norte que está en proceso de construcción es con el gobierno nacional. El puerto de Barcazas, que la semana que viene vamos a estar dando las autorizaciones departamentales, es con el gobierno nacional. Entonces no podemos perder de esa perspectiva. El comedor municipal, no me salía la palabra, el comedor municipal es posible porque hay articulación y hay aportes del INDA, gobierno nacional, con las intendencias. Entonces creo que eso tenemos que tenerlo siempre en claro. Y a veces uno es objeto de crítica. ¿Por qué no se pelea? ¿Por qué Lima no se pelea? Por ser conciliador, claro. En su propio partido. Sí, ¿por qué Lima no se pelea con el gobierno nacional? ¿Por qué Yamandú no se pelea con el gobierno nacional? Pero tenemos que administrar, tenemos que gobernar, tenemos que gestionar, tenemos que lograr lo mejor para nuestro departamento. Y la manera de hacerlo, la manera de generar avances en nuestros departamentos. Yo quiero que a Salto le vaya lo mejor posible. Y Yamandú me imagino que querrá lo mejor para Canelones. Pero usted de alguna manera se muestra alineado con las prioridades del gobierno, que es la conectividad aérea que mencionaba, también el tema de los asentamientos, el tema de los jornales solidarios que tuvo gran apoyo por parte de las intendencias y ahora lo toman sobre su espalda, más que nada las intendencias y se desprende del gobierno nacional. De alguna forma parecería como que hay una alineación con las prioridades que ha establecido el gobierno para el interior, que fue una de las principales autocríticas del Frente Amplio. ¿Usted considera que la gestión de este gobierno le ha dado más cabida a los intereses del interior? Yo creo que los intendentes hoy tenemos una herramienta muy importante y que la estamos aprovechando muy bien, que es el Congreso de Intendentes. El Congreso de Intendentes nos permite hablar de igual a igual con el presidente de la República. Eso que a veces parece tan lejano, ¿no? Que es tener la posibilidad de un mano a mano con el presidente, hoy es algo natural, es decir, ese vínculo, y eso lo permite el Congreso de Intendentes. Y creo que eso hay que darle el valor que tiene y pero no podemos existía perderlo. Con el gobierno del Frente Amplio el Congreso de Intendentes. Sí. Existía y en el periodo pasado, siendo parte de ese Congreso, también pudimos avanzar en muchas cuestiones. Este gobierno nacional creo que ha tenido también la virtud de darle la fuerza y de darle el protagonismo. También creo que eso va atado al hecho de que hay 15 intendentes del Partido Nacional. Claro. Entonces está claro que el gobierno nacional también, una de las razones que explica ese protagonismo pasa por esta circunstancia. Pero nosotros también entendemos que el Congreso de Intendentes es una herramienta clave, es una herramienta fundamental que nos ha permitido avanzar muchísimo. Y cuando hubo diferencias las marcamos, por ejemplo con la pandemia, en donde el gobierno nacional planteaba la libertad responsable y nosotros entendíamos que lo fundamental era frenar la movilidad. Las medidas que tomó el gobierno nacional, nosotros las aplicamos en el territorio, no dijimos que no, las aplicamos, pero
en base a la autonomía departamental, le incorporamos algunas más vinculadas con la movilidad. Pero no salimos a enfrentar al gobierno, no salimos a criticar al gobierno, no. El gobierno toma esta medida, nosotros le agregamos estas otras, porque estamos convencidos de que son fundamentales, y trabajamos de esa manera. Recuerdo su pedido de suspensión de clases en ciertos momentos. Ya va a haber tiempo para marcar las diferencias, que no creo que es ahora, porque el ciudadano, el uruguayo, hoy está cansado de las discusiones políticas. Pero el Frente sigue trancado en la discusión política. El Frente Amplio, el presidente del Frente, a nivel parlamentario, están ahí. Yo creo que debería apostarse al diálogo, debería generarse una instancia de conversación, porque tenemos dificultades. El país tiene dificultades, las ha tenido, las tiene, y cualquiera sea el gobierno las va a tener. Ahora, si tenemos la capacidad de sentarnos y elaborar políticas de Estado, además de las políticas de gobierno, creo que vamos a avanzar mucho. Allá, en nuestra región, tuvimos la capacidad de llegar a un acuerdo con la coalición. Llegamos a un acuerdo con la coalición y tenemos una ruta, una hoja de ruta que estamos respetando, que es Salto 2030, que son 4 ejes de desarrollo. Un día nos preguntamos, ¿por dónde pasa el desarrollo de nuestro departamento? ¿Por dónde podemos crecer? Y bueno, definimos 4 criterios. El turismo, Salto, ciudad universitaria, que le deja al departamento más de 30 millones de dólares por año, todo el movimiento de estudiantes. El tercer eje de desarrollo son los alimentos, porque Salto tiene esa característica de mucha actividad primaria, a la que hay que agregarle valor, a la que hay que agregarle industrialización, pero en definitiva la construcción de la central hortícola es producto de entender que los alimentos son fundamentales. Y el cuarto eje de desarrollo son algunas obras de infraestructura, fundamentalmente aeropuerto y puerto, con lo cual tenemos navegabilidad del río y conectividad aérea. Son los 4 ejes de desarrollo, y esto lo hemos acordado con la coalición. Por tanto, eso da seguridades. Yo creo que el hecho de que en estos días haya comenzado una obra de 10 millones de dólares en Salto, la planta fotovoltaica, en parte se debe a estas seguridades. O que el presidente de la República el año pasado haya dicho, el puerto seco se instala en Salto, en la represa de Salto Grande. ¿Por qué es? Porque el año pasado vino el intendente, el senador Coutinho, el doctor Albizu, los diputados de Salto, representaciones de los demás partidos políticos. Nos reunimos con el presidente en la Torre Ejecutiva y le dijimos, bueno, tenemos este acuerdo, este Salto 2030. Gane más allá de los vaivenes electorales, va más allá de quién sea gobierno en Salto, esta línea de trabajo no la mueve nadie. Por tanto, ¿qué hace el presidente? Bueno, el puerto seco va a Salto. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo. Porque no hay problemas, sale, claro. Y porque si uno mira la región, esos acuerdos que deberían darse naturalmente, y sobre todo en el interior, donde a veces el vínculo es más cercano, y no se está dando en todas las intendencias. Y no, nos queda claro con las votaciones de los fideicomisos, por ejemplo. No, Río Negro, ¿no? Que ha tenido la FLU bastante problemas con el Frente Amplio. Por eso, entonces, cuando se dan esos enfrentamientos, y por otro lado uno ve un clima político que bastante más tranquilo en nuestro departamento. Está claro que el inversor mira eso, mira esas seguridades, a ver, hoy si un inversor tiene que decidir dónde invierto, en Uruguay o en Argentina, creo que la decisión que va a tomar es Uruguay, porque Uruguay, más allá de todas las discusiones que podamos dar, ofrece otras seguridades, otras garantías que la República Argentina, y ojalá que Argentina pueda salir de la situación en la que está. Y a veces las dificultades o los enfrentamientos políticos no debe hacernos perder de vista que el Uruguay en la región es un país distinto. En muchos aspectos hemos podido avanzar como sociedad más rápido y hemos generado mejores condiciones de vida. A veces nos valoran más desde afuera que lo que nosotros mismos valoramos el país que tenemos. ¿Por qué? Porque entramos en la discusión diaria y porque nos peleamos por esto. A ver, yo puedo tener mis diferencias y vamos a tener diferencias, pero uno no puede dejar de reconocer de que Uruguay en la región ha marcado camino, y que recién lo veía a Murro, que estaba en un canal. Murro nos decía el otro día,
Podremos tener diferencias con las AFAP, pero las mejores AFAP o el mejor sistema de AFAP de América Latina es el uruguayo. Entonces, reconozcamos una cosa y si hay que mejorar, mejoremos, pero partiendo de la base y del reconocimiento de que lo que tenemos es bueno. ¿Que podemos mejorarlo? Por supuesto que podemos mejorarlo. ¿Y cuál es su principal diferencia con el gobierno nacional y su gestión o su trato con el litoral del país? Hoy la diferencia mayor que tenemos pasa por la diferencia de precios. Frontera, claro. Las políticas de frontera. Esa es la diferencia que tenemos porque consideramos que hay que tomar alguna medida de fondo. El presidente planteó la eliminación de los aranceles, nosotros planteamos la microimportación, no importa, puede ser una o la otra, pero sí precisamos alguna medida de fondo porque hoy el uruguayo, y uno entiende que es una reacción natural, está cruzando a Concordia, ha habido disminución de las ventas del comercio, disminución de las ventas de las estaciones de servicio. ¿De cuánto cayó en este mes y medio? Estaciones de servicio un 40%. Gastronomía un 80%, fue la caída más grande. Gastronomía 80%. Pero perdón que le reitere la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Porque el gobierno habla de esas preocupaciones y no tampoco tuvo un rechazo frontal a la microimportación y a los pedidos que se han hecho desde el litoral. Es que no se ha tomado ninguna medida. Bien. Y nosotros entendemos que... Pues usted comparte la mirada del frente de que cuando se toman ya es un poco tarde y hay que tomarlas más a tiempo. En este caso tenemos que tomarla ya. Tenemos que tomarla ya porque al haber tanta diferencia, imaginemos un emprendimiento gastronómico que sus ventas cayeron un 80%. ¿Qué es lo que están planteando en este momento? Y abrir los fines de semana. Sí, o cerrar. Claro. Entonces, ese tema puntual es el que hoy nos genera diferencias con el gobierno. Tuvimos un encuentro con el presidente, coincidimos en el diagnóstico, pero bueno, tenemos que ir sobre políticas de fondo porque en nuestro departamento el comercio y la industria ocupa 20.000 puestos de trabajo. O sea, es mucho. Es la actividad económica que más empleo genera, la principal. Sí. La citricultura genera 5.000 puestos de trabajo, la horticultura genera más de 6.000 puestos de trabajo, la industria frigorífica más de 1.500 puestos de trabajo, el comercio 20.000. Lima, una última pregunta. ¿Hoy podemos tener novedades de la extensión de los jornales solidarios? Aparentemente sí. Desde que crucé el Río Negro ya empezaron a llegar algunos mensajes y comentarios de que... El Río Negro para abajo empieza, hay más antenas, claro. Sí. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Podría ser la misma que tenemos hasta ahora? Las intendencias colaboran con una parte, el gobierno con otra. ¿Se podría extender del mismo formato? ¿Podría ser por ahí? Yo creo que la diferencia o el elemento clave, y que creo que al gobierno le quedó claro y creo que lo fue bien recibido, es que acá no estamos planteando que el gobierno nacional se haga cargo de generar todos los recursos, sino que los gobiernos departamentales estamos dispuestos a hacer un aporte. De hecho, hoy la extensión que se hizo de los jornales en el mes de abril y en el mes de mayo, las intendencias aportan el 30%, el otro 70% lo hace el gobierno. Entonces creo que eso es la señal más fuerte del compromiso que tenemos y bueno, ojalá, como se está mencionando extraoficialmente, de que hoy el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, haría algún tipo de anuncio, ojalá que sea así, ojalá que sea antes de las 2 de la tarde, que tenemos congreso de intendentes, porque bueno, creo que podemos agilizar rápidamente este tema. Esto cae el 31 de mayo. Termina. Y en el caso de que se prorrogue, ¿va a ser para las mismas personas que continúen empleadas o va a seguir la rotación? En el Congreso planteamos de que era bueno hacer un nuevo llamado, porque en realidad los actuales jornales solidarios, el 31, completan un año de su vínculo con las intendencias. Pero están pidiendo mantener el empleo, obviamente. Sí, lo que nosotros planteamos es que se les dé la posibilidad de presentarse al llamado. Es decir, que no se les niegue presentarse al nuevo llamado. Que no sea una prórroga automática, pero que puedan participar. Que puedan participar, y si salen sorteados, bueno, trabajarán de nuevo. Intendente. Una cortita. Una cortita, porque usted comparte el pedido de algunos sectores del Frente sobre mayor celeridad a la hora de expulsar personas del Frente Amplio que han tenido conductas de abuso o denuncias de abuso sexual. ¿Comparte la mirada de que hay que ser más rápido en esto? Sí. A veces somos demasiado lentos, burocráticos, y sí hay situaciones que ameritan una respuesta rápida de la fuerza política. Es sabido que Salto tuvo una situación muy difícil con un edil que integraba la Junta Departamental.
La sentencia del Poder Judicial recayó creo que un lunes a la noche o martes a la mañana. El jueves, 48 horas después, se reunió la mesa política y resolvió la expulsión. Creo que es lo que hoy hay que hacer, ¿no? Frente a este tipo de... Hay algunos casos acá a nivel del Parlamento que están motivando algunas discrepancias, ¿no? El caso del diputado Núñez, concretamente. El caso puntual de Salto está claro que es una situación aberrante, que uno no puede entender, y lo que más sorprende, a mí me tocó compartir en algún momento la Junta Departamental, y como que la conclusión que uno saca es una doble vida, ¿no? O sea, ¿cómo es posible ¿cómo es posible, no? Públicamente te venden una imagen y después en la interna, en la íntima, pasan este tipo de atrocidades. Y lo otro que también me llamó la atención y que será cuestión para analizarla, la sanción, 2 años y 8 meses, visto el delito que se cometió, considero que es una pena baja. Reconozco de que de que el sistema penitenciario capaz que no es el mejor, o se lo podría mejorar, y que 2 años y 8 meses en un establecimiento penitenciario se siente. Pero creo que el mensaje que se le da a la comunidad no es el mejor, el que la sanción haya sido solamente 2 años y 8 meses. Bien, ahora sí. Nos vamos, intendente. Gracias. Gracias por este tiempo. Tenga buen día. Gracias a ustedes. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.